Vayamos a Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25, versículo 5, y luego leemos el versículo 11 y luego nos vamos a Génesis 26, 1 al 5. ¿Está bien? Entonces, leemos la palabra con toda la reverencia y con el temor de Dios en nuestro corazón. Y dice la Escritura: y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Amén. Entonces aparece luego la muerte de Abraham y dice el versículo 11 de Génesis 25: y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Repito el 11: y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. 26, 1 al 5. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Amén. Muy bien. Dígale al que está al lado suyo: la bendición no se transfiere. La bendición no se transfiere. O sea, esto es lo primero que tenemos que analizar, ¿cierto? Así como la salvación es individual, la bendición de Dios tiene que ser directa para contigo, ¿sí? Observe que Abraham le transfirió los bienes a Isaac. O sea, Abraham tomó todos sus bienes y se los transfirió ¿a quién? A Isaac, ¿cierto? O sea, le entregó una herencia material, ¿sí? Pero antes de morir, ¿cierto? Y una vez que muere Abraham, entonces el que bendice a Isaac es Dios, no Abraham. O sea, el que bendice a Isaac es Dios, no Abraham. Y no es que Abraham no haya bendecido a Isaac, sí lo bendijo, pero resulta que antes de morir Abraham, Abraham se asegura de que el plan de Dios cumpla el propósito. Por eso cuando usted revisa Génesis capítulo 24, Abraham se toma el tiempo y el trabajo de instruir a uno de sus sirvientes, el mayordomo de él, para que no permita que su hijo tome mujer de los habitantes del lugar. En ese momento él se encuentra en un lugar llamado Beerseba, el lugar de pacto, el lugar que hizo pacto con Abimelec, el rey de Gerar. Pero él sabe que realmente, y aquí viene un principio muy importante en el tema de la bendición. En el tema de la bendición, la unión que yo haga es vital para el propósito de Dios.
O sea, en el tema de la bendición, las bendiciones o la bendición del Señor tiene que estar unido a un propósito celestial, por un lado. Pero por otro lado, tiene que estar con un vínculo especial. El pueblo de Dios, y usted es parte de ese pueblo de Dios como lo soy yo, nosotros no podemos crear vínculos que no tengan como propósito un fin de Dios, o sea, que no tengan una finalidad de Dios. Porque muchas veces nosotros podemos llegar a pensar que lo material es la bendición de Dios, y lo material no es propiamente la bendición de Dios. La bendición de Dios es el sello que Él le pone a algo que yo hago. O sea, es el sello que Él le pone a algo que yo hago. Es decir, no es sencillamente la gente puede decir, aquí bien, gracias a Dios, cuando digamos que está en una situación boyante. Pero cuando está en una situación de dificultad, ¿sabe cuál es la expresión que el común denominador de la gente dice? Usted lo sabe, ¿cierto? ¿Cómo dice la gente? Ahí, como Dios quiere. O sea, como que Dios fuera responsable de la situación que la persona está viviendo. Y muchas veces eso es parte el proceso de Dios en nuestra vida. Entonces, vital poder entender que lo primero que hace Abraham es asegurarse de que su hijo tenga como esposa alguien de la misma descendencia. No existe todavía tribu, o sea, acuérdese que no existe tribu, no existe Israel como nación todavía, o sea, no existen las 12 tribus de Israel, nada de eso existe en el plano material, es decir, en el plano visible, no existe, ya existe, acuérdese en la pinturita, ¿se acuerda? O sea, en el cuadrito que Dios dibujó donde están todas las cosas. Entonces, en el plan, Abraham sabe que de nada sirve tener todo el dinero del mundo si su hijo no continúa con el plan. ¿Sí? O sea, tú como padre hoy puedes estar trabajando para levantar una gran empresa, una gran organización, pero resulta que ninguno de tus hijos te acompañan en el proyecto. O sea, ellos no saben lo que es visitar un cliente, ellos no saben lo que es conseguir un cliente, ellos no conocen tus preocupaciones, no conocen lo que es tu estrés, porque tú los aíslas, tú les compras un smartphone y los pones a jugar todos los jueguitos en el smartphone, o los mandas a ver televisión, o le pagas escuelas de fútbol, y no hay nada malo de eso, no me estoy metiendo con nadie, o le pagas curso de ballet, o le pagas esto, o le pagas lo otro, y tú sigues produciendo. Cuando tu hijo tiene 21 años, tu hijo no quiere saber nada de tu empresa. No sé si usted lo está entendiendo. ¿Por qué tu hijo no la sudó contigo? ¿Qué le sucede a muchos pastores? Que no involucraron a sus hijos en la niñez. En la niñez. Entonces, como no involucraron a sus hijos en la niñez, ni hicieron conciencia a sus hijos de que esto es la tierra prometida que Dios le dio a esa familia, entonces los niños crecen, se vuelven universitarios, se vuelven profesionales, y ¿qué es lo que ellos desean hacer? Continuar su propia vida, continuar su propia ruta, y ese no es el plan de Dios. O sea, cuando Dios establece el manto de la bendición sobre una persona, lo está estableciendo sobre una familia primero, y luego sobre una generación, o por lo menos sobre las generaciones siguientes. Quiero que vayas teniendo esa escala. Es decir, llama a Abraham, le dice, en ti serán benditas, yo te bendigo, le dice a Dios a Abraham, es decir, yo te bendigo, y el que te bendijere yo lo bendeciré, y al que te maldijere yo lo maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, engrandeceré tu nombre. O sea, le entrega un manto de bendición. No, me estoy haciendo entender ahí. O sea, él está recibiendo un manto de bendición, ¿sí? Y ese manto de bendición es generacional. Pero, como la salvación es generacional,
pero tengo que apropiarme individualmente. O sea, yo tengo que apropiarme individualmente. En otras palabras, si Dios te está bendiciendo a ti hoy, cuando tú mueras, tiene que bendecir a tu siguiente generación. O sea, ese mismo Dios tiene que bendecir a tu siguiente generación. ¿Sí? Porque si no, entonces simplemente fue una bendición temporal para un momento determinado y no fue una bendición generacional. Y la palabra dice en Deuteronomio que nuestro Dios bendice hasta 1000 generaciones. Es decir, la bendición de Dios tiene que alcanzar 1000 generaciones de la nuestra. Pero yo me tengo que encargar de que mi hijo, mi generación, transite por la bendición que Dios nos ha entregado. ¿Estamos a tono allí? O sea, tenemos que transitar por esa bendición. Y eso fue lo que hizo Abraham. Abraham le dio una instrucción a su siervo, allí en Génesis 24, ya estaba, versículo 1 dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham ¿en qué? En todo. Porque la bendición es integral. La bendición es integral. O sea, no te puede bendecir a ti y tus hijos salir drogadictos o tus hijos salir unos ladrones. No, la bendición que Dios da es integral. Por eso dice, no añade tristeza con ella. Es integral. Mientras yo no vea que mis generaciones están caminando en el propósito del Señor, todavía no me puedo sentir con la bendición de Dios que no añade tristeza. O sea, puede que esté caminando en prosperidad financiera, pero no en la bendición del Señor. Y quiero que hagamos separación de las dos cosas. Aunque la prosperidad financiera debe ser el resultado de la bendición de Dios, no toda prosperidad financiera está anunciando que yo soy un bendecido de Dios. ¿Estamos claros hasta allí? Entonces, él manda a buscar, porque en el 2 dice, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelva a mi hijo allá. Y Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y quiero parar allí un momentico para explicarte algo. Una persona que sabe que tiene el manto de la bendición, sabe que tiene declaración profética en su boca. ¿Sí? Tú no puedes hablar de cualquier manera cuando ya tú tienes la cobertura del manto. Por eso Abraham se vuelve profeta delante de ese sirviente. ¿Por qué no podía regresar Isaac a la casa del papá de Rebeca, que es Betuel? Porque sería regresarse al lugar donde Dios sacó a Abraham. Y Dios no te regresa al lugar de donde te sacó, Él te hace avanzar. ¿Estamos claros? Es decir, yo no puedo regresar a mis hijos al lugar de donde Dios me sacó, porque Él dijo que la tierra prometida era esta. Pueda que como obra esto regrese a Barranquilla y regrese y abra una obra, pero es diferente a decir nos regresamos, porque entonces sería negar que Dios lo bendijo en el caso de Abraham. Por eso Él dice, te voy a dar unas instrucciones y escúchame bien. Tú vas a recibir una palabra profética el domingo. Esa palabra profética fue escrita por un hombre,
Pero esa palabra profética no fue escrita por un hombre mundano, fue escrita por un hombre que tiene el Espíritu de Dios. Y que cuando ese hombre que tiene el Espíritu de Dios se siente a escribir, ese hombre está haciendo una declaración que direcciona tu vida por 365 días. Eso es lo que está haciendo en ese momento. Mientras yo escribo en la computadora, se está haciendo una transferencia espiritual del cielo a la tierra. O sea, Dios está colocando un sello a eso. Porque no se va a cumplir lo que yo escribí, sino el propósito que Dios tiene para ti. Por eso la palabra que te toca a ti no es la que le toca a otro, sino la que te toca a ti. Y tú vas a caminar basado en esa palabra. Ahorita revisaba las palabras de Claudia García. Desde el 2016 nosotros comenzamos a hacer declaraciones proféticas en el tiempo de primicias proféticas. Y yo me quedo asombrado la unidad que el Señor ha tenido en llevar una línea profética de palabras sobre Claudia, porque ella la tiene pegada en la Biblia. O sea, ella tiene pegada palabra por palabra desde el 2016. Y yo decía, Señor, wow, qué tremendo. Y hemos variado el sistema de recibir la palabra, pero la coherencia es la misma. Es decir, el direccionamiento que Dios maneja es el mismo, porque hasta cuando la palabra no se cumpla, Dios no te va a soltar. O sea, Dios va a hacer que esa palabra se cumpla, ¿sí? Entonces, Abraham se convierte en el profeta de su hijo. Y Abraham está dando un direccionamiento y está dando unas instrucciones proféticas. Instrucciones proféticas. Abraham sabe que tiene la boca de Dios, es decir, que él en ese momento es la boca de Dios. La iglesia hoy es la boca de Dios. La iglesia hoy es el Abraham que le da instrucciones para ver resultado, para ver respuesta. Porque la iglesia no ha entendido que su boca es profética. Por eso la iglesia habla en no y no en sí. Y por eso muchos se desmayan y cuando caen no caen en sí, sino caen en no, ¿cierto? Porque es un lenguaje negativo, es decir, hay un pensamiento negativo. Abraham no está pensando en no, Abraham está pensando que él va a hacer una declaración, va a colocar unas señales y si esas señales vienen de Dios, él traerá esposa para su hijo. Él vendrá, él no le da el nombre, él dice una de las hijas de Betuel, pero no le da el nombre. Y le dice, da las instrucciones, ¿cierto? Si ella rechaza, no. Pero además, el sirviente entiende que tiene la unción profética de Abraham. No sé si usted lo está captando. El sirviente entiende que él tiene la unción profética de Abraham. Y escúchame lo que dice el sirviente. Y dice versículo 9. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, o sea, llegó a Babilonia, ¿sí? E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua, y dijo, aquí viene otra declaración profética, versículo 12, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham. Ok, puntual. Cuando los guerreros de Gedeón iban a pelear, ¿cuál fue la declaración que ellos hicieron? Por Jehová. ¿Y por quién? Porque tú vas encaminado por un hombre profético. ¿Alguien lo está entendiendo? Es decir, cuando tú te aíslas de la visión de la iglesia, estás caminando en tu propia visión y nunca ves el resultado de la visión de esta casa. ¿Sí? Por eso hay gente desconectada. Y el domingo ustedes van a escuchar a la pastora Jacín y ella habla de gente desconectada, y la gente desconectada va a ir diluyéndose en el camino. En el próximo año se comienza a diluir la gente desconectada, porque él
sirviente entendió que la unción profética es de Abraham. Entiende eso. Y que la bendición reposa ¿sobre quién? Sobre Abraham. O sea, Abraham tiene el manto de la bendición y él es el profeta que está haciendo la declaración. Por eso ahí él dice, él le dice a Dios en su oración: Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Él fue a hacer el mandado. Él fue a hacer el mandado. Él no es el que va a ser bendecido. El que va a ser bendecido es Isaac. Él fue a hacer el mandado. ¿Sí me hago comprender? Alguien va a hacer el mandado por ti. Alguien va a hacer el mandado por ti. Apenas comience enero, alguien va a hacer el mandado por ti. O sea, alguien va a saber que tú tienes una unción profética y alguien va a hacer el mandado por ti. Entonces, él dice: he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, ese es el 13, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y ahí viene la narración de cuando aparece Rebeca, a partir del versículo 15. Ahora, tú dirás, él puso una señal. ¿Qué es una palabra profética? Es una señal. Esa es una palabra profética. Señor, yo quiero ver esto, quiero ver esto, quiero ver esto. Pero tienes que estar en conexión con el que te ha bendecido. O sea, por eso les decía en la primera enseñanza que la base es el conocimiento, comunión íntima. La comunión íntima. Yo no sé si a usted le está pasando lo que a muchos de nosotros en diciembre nos está pasando. Que aunque hemos leído Lucas cualquier cantidad de veces, estamos encontrando unas cosas sorprendentes. Por eso yo le decía a alguien: tú no puedes estar aquí, estamos en Lucas, y tú estar por allá en Esther o en Ruth. No, estás desconectado. O sea, hay una desconexión profética. No puedes ver lo que Dios rompe tus estructuras. Las estructuras hay que romperlas para que te comiences a mover como Dios quiere que tú te muevas. ¿Me hago comprender? ¿Sí? Cuando yo llegué a la única iglesia que yo he llegado, que es esta, yo recuerdo que toda mi familia me juzgó, toda mi familia me criticó y toda mi familia me decía: allá te sacan la platica, allá te quitan no sé qué cosa. Yo dije: lo que me iban a quitar ya me lo quitaron, no me lo quitaron allá, yo lo perdí. Pero lo que hoy entiendo es que el diablo me quería sacar del lugar profético donde Dios me puso. Porque Dios puso a Abraham en un lugar profético, se llama Berseba, lugar de pactos. ¿Sí? Y a Isaac lo sacó de ese lugar de pacto que es Berseba, y tuvo que producir Dios un hambre para que Abraham se moviera de Berseba, y específicamente de un lugar llamado el pozo del Dios viviente que me ve, para irse a un lugar llamado Gerar. No le habló en Berseba a su papá, a Abraham le hablaba constantemente en Berseba, pero a Isaac lo tuvo que mover porque Dios tenía que mover la fe de Isaac, o sea, empujarlo a un nivel de fe diferente. Mira, esta iglesia va a pasar de un arriendo a un doble de arriendo, pero Dios está empujando, es decir, Dios está apretando y está usando, tiene que usar personas que no son cristianas para apretarnos, porque es la manera en la cual vamos a crecer en un nuevo nivel de fe, vamos a crecer en un nuevo nivel de desafío. Cuando tú siempre sabes hacer lo mismo, simplemente tienes una comodidad, tú lo sabes hacer. Por eso hay muchas empresas que no crecen, por eso hay muchos negocios que siguen vendiendo lo mismo, por
eso hay gente que estudia y se emplea y ahí queda como empleado desde que entró hasta que salió y vive siempre en el mismo lugar y vive con las mismas personas y vive con la misma gente y está viviendo en el mismo lugar porque no ha sido presionado. Y cuando Dios te quiere llevar a un nuevo nivel, te tiene que sacar de Berseba y te lleva a Gerar, como lo hizo con Isaac. ¿Estás entendiéndolo? Berseba significa lugar de pacto, pero Gerar significa recipiente circulado. Eso no tiene nada que ver, o eso no tiene relación con lo que nosotros estamos hablando acerca de la bendición del Señor que enriquece y no añade tristeza con ella, aparentemente. Pero escúchame, muchas veces Dios provoca una crisis en tu vida para que tú lo puedas conocer a Él. Muchas veces Dios tiene que provocar la mayor crisis de tu vida para que tú sepas que aunque has caminado con Él muchos años, no lo conoces. Porque Isaac conocía al Dios de Abraham. ¿Pero a quién conocía realmente? Abraham. Conocía a su papá. Pero Dios no había tenido relación con Isaac. Había tenido relación con Abraham. Y por eso alguien tiene que morir para que la visión se comience a ensanchar y a extender. Si hay cosas que tienen que morir en tu vida, tu comodidad tiene que morir. Tienes que cansarte del mismo estilo de vida, de estar haciendo lo mismo siempre y con el mismo resultado. Porque Isaac tenía dinero, pero el dinero no le servía por el hambre que había. O sea, hay gente que tiene posibilidades, pero ¿sabes qué? Sus recursos no serán importantes porque en ese momento hay una crisis y esa crisis es producida por Dios. No siempre tu crecimiento económico es un factor de bendición. Tienes que cuidar e identificarlo si es un factor de bendición o no. ¿Alguien me está entendiendo? O sea, no porque te subieron el sueldo significa que Dios te respaldó. Es lo que tú haces con ese exceso que no tenías antes. Ahora, ¿qué vas a hacer? Porque si terminas 2 años más adelante debiendo tarjetas de crédito, teniendo créditos por todos lados impagables, entonces no venía de Dios. O puede que Dios la mandó para probar tu corazón. ¿Me estoy haciendo comprender? Bien, entonces, ahora toda esta introducción para llegar a la esencia de lo que quiero explicarle hoy, que está en Génesis capítulo 26, ¿cierto? Entonces, en Génesis capítulo 26, Dios, cuando se le aparece a Isaac, lo primero que le dice es: no desciendas a Egipto. Es la primera instrucción. O sea, Dios estaba tratando de que Isaac no cometiera el mismo error de su padre. No desciendas a Egipto. Cuando hubo una gran hambre en la tierra, Abraham descendió a Egipto. Génesis capítulo 12, ¿sí? Y allá tuvo que Dios meter la mano y revelarle al faraón que Sarai era esposa de Abraham. Y entonces, por revelación, Faraón concluyó que había sido engañado por Abraham y por Sarai. ¿Sí? Y luego le dice en el 3, habita como forastero en esta tierra. Y la tierra es Gerar, porque ahí lo dice el versículo 1. Y estaré contigo. Primera promesa que le hace. Estaré contigo, es lo primero que Dios le promete. ¿A quién se lo había dicho antes? A su padre: yo estaré contigo, correcto. Pero ahora Isaac lo tenía que escuchar de Dios. Mis hijos tienen que escuchar de Dios: yo estaré contigo. Tus hijos tienen que escuchar de Dios directamente: yo estaré contigo. ¿Sí?
porque el respaldo de Dios es una expresión visible para los demás que Dios te está bendiciendo a ti. Que la mano de Dios está contigo. Por eso la oración de Jabes es una oración poderosa. Dice, que tu mano me proteja. Es decir, Jabes sabía que la mano de Dios es poderosa para conseguir una respuesta diferente. Que es con la mano de Dios que logramos lo que con nuestras manos nosotros no vamos a lograr, ni con nuestra inteligencia vamos a lograr. Le dice, estaré contigo. Y luego le dice, y te bendeciré. Entonces, la siguiente promesa en el tiempo más difícil de Isaac, la segunda es, te bendeciré. Ahora ya Dios está tomando riendas sobre la bendición de Isaac. Es lo siguiente que va a pasar. Entonces lo que está haciendo Dios es tomar el manto de Abraham y colocárselo ¿a quién? A Isaac. Cuando Isaac en Génesis capítulo 27 bendice a Jacob, ¿qué está haciendo Isaac? Tomando su manto y colocándoselo en vida ¿a quién? A Jacob. ¿Sí? Y cuando lo coloca sobre Jacob, resulta que Jacob es el hijo, y es el hijo de Isaac y el nieto de Abraham, en el cual van a nacer 12 tribus. 12 tribus que conformarían una nación. ¿Sí? Porque lo que hace ahora Dios es ensanchar el manto en Isaac, ensancharlo, hacerlo más amplio, ensancha, extiende las cortinas de tus habitaciones, no seas escasa. Eso es lo que está haciendo Dios con CBI. Dios está haciendo con CBI, ensanchándola, poniéndola a pensar de manera diferente. O sea, tú no puedes confiar en lo que tengas en el banco, tengas mucho o no tengas nada. Tienes que confiar en el dueño de la provisión, porque ese es el que ensancha. Es decir, lo que te quiero decir es que realmente la bendición no tiene que ver con lo que yo tengo, sino que tiene que ver con lo que Dios es y con lo que Dios tiene. Por eso él dice ensancha. Es decir, Dios está esperando que nosotros hagamos algo para que aquello que está represado, que está declarado desde hace muchos años, se dé sobre esta casa cuando nosotros pongamos el pie en el lugar en donde vamos a estar a partir de enero. No lo he entendido. Yo le hubiera dado un aplauso al Señor. Yo hubiera saltado de esa silla. Porque hay algo, si los líderes de esta casa se ensanchan, tú te ensanchas. Porque la iglesia es exactamente igual como es su liderazgo espiritual. Es decir, cuando hay un liderazgo espiritual de ensanchamiento, la iglesia se ensancha. Son pocos los que no se ensanchan. Y los que no se ensanchan es porque no quieren ensancharse. O sea, hay cosas que cuando llegues al cielo te van a decir, pero mira, aquí tienes las 20 busetas y están los 20 choferes que le iban a manejar, pero tú te quedaste con una. Mira, aquí están las 20 franquicias, pero tú te quedaste con una. Aquí están las 20 clínicas, pero tú te quedaste con una. No sé si usted lo entiende. No sé si usted lo entiende. Muy poco lo entiende, no importa. Bueno, con los que lo entiendan. Y te voy a decir algo proféticamente. Dios nunca te va a bendecir con lo que tú sabes, sino con lo que Él te enseña. Dios nunca te va a bendecir con lo que tú sabes, sino con lo que Él te enseña. Él te va a mostrar cosas que tú no sabes. Porque nosotros queremos hacer empresa con el conocimiento que tenemos. Eso es lo que enseña el mundo, no lo enseña la palabra de Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es lo que dice la palabra, Jeremías 33:3.
Entonces, como estudié ingeniería civil, tengo que montar una empresa de ingeniería civil. Es lo que Dios te enseña. Es lo que Dios te enseña. Es lo que Dios te dice por dónde va a ser tu camino. Por eso el tema de la bendición tiene que ver con el ensanchamiento de aquí, de la cabeza. Ensanchar la mente. ¿Y dónde la ensancho? Cuando me meto en la palabra, porque aquí está la revelación que bendice mi vida. Esta es la revelación que bendice mi vida. Entonces él dice, te bendeciré. Y luego dice la tercera promesa, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Entonces, vuelve a hablar. Todo lo que tiene que ver con bendición está señalado a un lugar específico que Dios tiene para tu vida. O sea, no todo lo que tú haces es bendición del Señor. Tiene que estar asignado un lugar. A Adán y a Eva le preparó un Edén. A Noé le preparó un arca. Le dijo cómo hacer un arca y le salvó la familia. Y cuando Noé descendió allá en el capítulo 8, lo primero que hizo Dios fue bendecir a Noé. Y Noé levantó un altar a Jehová. Y Dios le da a Noé una promesa de bendición y una promesa de fructificación. Y luego toma a Abraham, lo saca de Ur de los Caldeos, le dice que salga y lo bendice y le asigna un lugar. Y todo lugar que Abraham pisaba, Abraham sabía que ese lugar le pertenecería a sus generaciones. O sea, él tenía la certeza. Yo sé que mis generaciones verán iglesias de miles y 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 miles de creyentes. Yo sé que mis generaciones, yo sé que esta obra está asignada para mis hijos, para mis nietos, para mis bisnietos y todo lo que venga de ahí en adelante. Es decir, eso lo sé yo. Eso lo sé yo. No lo voy a ver, pero en la tierra, pero lo veré desde el cielo. Es decir, lo voy a ver con los ojos de Dios. Porque el lugar donde se encontraba Isaac es el pozo del Dios que me ve. Entonces hay una dependencia. Yo no soy bendecido por lo que yo sé hacer o por portarme bien. Yo soy bendecido por el Dios que me ve, el Dios que sabe a dónde me está llevando, el Dios que toma a Isaac, lo saca de un lugar seguro que es Berseba y lo lleva a un lugar inseguro que es Gerar. Pero allí en Gerar ensancha el manto. Porque toma el manto. O sea, Abraham se murió, pero el viejito no se llevó el manto. Y quiero que lo revises así. Elías se murió, pero Elías no se llevó el manto. ¿Qué le dijo Elías a Eliseo? Si me puedes ver, entonces el manto caerá, los mantos caerán sobre ti. Y él tomó el manto. ¿Y cuál fue la primera acción profética que hizo Eliseo? Tocar con el manto de Elías, ¿qué? Las aguas. ¿Y qué pasó con las aguas del Jordán? Se abrieron y él caminó en seco. Ay, usted no lo está entendiendo. Usted no lo está entendiendo. Por eso usted toma el sobre más pequeño. Por eso usted ofrenda pequeñamente. Por eso usted le da temor diezmar. Porque cuando usted no entiende lo que Dios está haciendo, usted hace lo que le enseñaron, pero no la revelación del Señor. O sea, yo sé que, y la Biblia también nos lo muestra de esa manera, Dios tiene que hacer procesos con nosotros porque Él no nos puede llevar desde la promesa hasta el cumplimiento simplemente en un salto. Él tiene que ir formando carácter en nosotros, tiene que ir formando nuestro corazón para que nosotros podamos recibir lo grande que ya Él de antemano, desde antes de la fundación del mundo, había preparado para nosotros. Estamos allí. Y lo dice la cuarta: confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Confirmaré el juramento. En otras palabras, bueno, listo, ya el viejito murió, el manto ahora yo lo tengo, lo voy a colocar sobre ti. Lo que le prometí a él, ahora yo te lo prometo a ti. ¿Aló? ¿Aló? Ahora yo te lo prometo a ti. Lo que yo le prometí a él, pero ya él murió, ahora yo lo extiendo para ti.
y él lo comprendió. Y quinto, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Ahora viene el por qué. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Es decir, lo que el viejito hizo, ahora lo hereda el hijo. Él cumplió la demanda de Dios y su generación se vuelve una generación perfecta delante de Dios. Y el primero que comienza es el hijo de la promesa, que es Isaac. Y él bendice a Isaac, le coloca el manto. Ahora, saltémonos al versículo 12. Saltémonos al versículo 12. Porque entonces ahora comienza la activación del manto de Isaac. La activación del manto de Isaac. Muchos ministerios no pueden surgir estando padre e hijo en vida, porque tiene que morir primero el padre para que surja luego a la grandeza del ministerio el del hijo. A veces los padres queremos transferirle el manto a nuestros hijos y hay algo que tiene que pasar. Tiene que ocurrir una muerte natural para que se destape el manto de la bendición, se ensanche para la siguiente generación. Usted nunca ha visto que que padre e hijo tengan la misma relevancia. No la tienen. Puede que los hijos estén sobre los hombros de los padres, pero no tienen la misma relevancia. Porque la relevancia la levanta. Dios se la va a levantar. No sé si en el mundo, en el mundo financiero, en el mundo de los negocios, existen, conozco muy pocos casos, pero lo que te digo es que en el mundo espiritual yo no he visto que un ministerio grande luego levanta a un hijo con un ministerio grande. No, porque el manto tiene que ser transferido. Alguien tiene que recibir la transferencia del manto. Alguien lo tiene que recibir. Esa transferencia del manto tiene que ser recibida. Y entonces ahora viene Isaac a operar con su manto. ¿Sí estamos entendiendo o no? ¿O esto es un lenguaje raro? O sea, ahora viene Isaac, ¿a quién? ¿A operar con quién? Con su propio manto, porque ya no es el manto de Abraham, sino ahora el manto de ¿quién? De Isaac. Y cuando Isaac bendice a Jacob, lo bendice, pero no le entrega el manto, porque el manto lo recibe cuando Isaac muere. Cuando muere Isaac es cuando allá estando en Harán, Jacob comienza a ver que la bendición llega a su vida a través de declaraciones, a través de visiones, a través de estrategias. Y cuando él regresa de Harán 20 años después de haber huido de Esaú, su hermano, por causa de haberle robado, entre comillas, la bendición, él viene enriquecido en todo, porque venía bajo su propio manto. Bajo su propio manto. Entonces Isaac ahora va a actuar en su manto. Versículo 12 dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Hago una intervención. ¿Era Isaac rico o no? Si mis hijos lo que reciben de mí es ministerio y el conocimiento que yo adquiero de tanto leer y eso le funciona, es una plataforma, pero ahora Dios le tiene que dar a cada uno de ellos su propio ministerio y le tiene que dar a ellos sus propias estrategias y le tiene que dar a ellos su propio manto. Y lo mismo tiene que suceder con tus hijos. Su propio manto. El manto de Dios, el manto que ensancha ahora la bendición de cada uno de ellos. Entonces, ahora para Dios, fue Dios quien se da el gusto de decir: enriquecí a Isaac. Porque Isaac, cuando había recibido herencia, para Dios, esa herencia que recibió Isaac, Dios no la consideraba su bendición.
porque era la bendición de Abraham. Ahora Dios va a actuar y ahí actúa, Él siembra. Y dice el versículo 12, y le bendijo Jehová. Y cuando le bendijo Jehová, viene el 13 y dice, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Las mismas promesas de Abraham, pero ahora activadas en Isaac. Y dice la descripción de lo que tuvo. Tuvo hatos de ovejas, hatos de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque habían altercado con él, esto es, contención. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Signa, esto es, enemistad. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehoboth. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Rehoboth significa lugares amplios. Y esta profecía es para esta casa. Nosotros salimos de aquí y nunca más regresamos a lugares estrechos, sea en economía, sea en lugares donde vivir, sea en los negocios. Tus negocios serán de lugares amplios. Tus empresas serán de lugares amplios. No tendrás 3, 4 clientes, tendrás multitudes de clientes. O sea, será de lugares amplios. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y aquí termino para tener predicación para el domingo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Dios tenía que permitir que se cegaran todos los pozos que habían constituido bendición para Abraham. Porque solamente el pozo que Dios abre es el tuyo, el que es para ti. Por eso cuando abrieron otros 2 pozos, en el uno hubo contienda, ¿sí? En el otro se lo arrebataron de manera obligada. Pero hubo un pozo que Isaac abrió y nadie lo peleó. Porque cuando la bendición viene de Dios, Dios hace un cerco. Nadie toca lo que Dios bendice. Él hace un cerco. Se llama el cerco de la bendición. Ese es el manto. Entonces ya no es un sello, ahora comienza a ser un cerco. Por eso a Israel la han tratado de desaparecer de este planeta y nunca han podido. Porque Dios le creó un cerco. Porque Dios le creó un cerco. Y ese es el cerco que Dios ha preparado para ti. Es el cerco que Dios ha preparado para ti. Y lo tienes que tener muy presente. ¿Por qué? Porque cuando tú identificas que algo te lo entregó Dios, tienes que tener la certeza que nadie te lo arrebatará. Nadie te lo va a quitar. Y Dios, y quiero cambiar tu mente en este día. Dios no te entrega cosas pequeñas. Dios te entrega lugares espaciosos. Si piensas en grande, Dios te entrega cosas en grande.
Si piensas en pequeño, Dios deja que tú lo hagas. Si piensas en grande, Dios te entrega cosas grandes. Él interviene. Si piensas en pequeño, Dios deja que tú lo hagas. Él no interviene en cosas pequeñas. Él interviene en proyectos que modifican y cambian tu estructura mental. Eso es lo que hace el Señor. Padre del cielo, te doy gracias en esta noche. Padre amado Dios, ponte en pie, vamos a adorar al Señor.